Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy jueves. Hoy estamos ya viviendo Navidad. Ayer miércoles fue Navidad a las 12 de la noche del 24, amanecer 25, empezó Navidad. Y hoy es Navidad, ya estamos en Navidad, ya está nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Niño Dios, ya está con nosotros, ha venido y nos ha dado el poder de salvarnos. El nacimiento del Niño Dios era muy importante para nosotros, para el mundo entero. La salvación dependía de ese nacimiento y por ello algunos logran entender esto y otros no, porque es que la palabra de Dios no le es dada a todo mundo, el entendimiento no le es dado a todo mundo, y por lo tanto nosotros debemos dejarnos guiar por la doctrina de Jesucristo para que tengamos ese discernimiento y ese entendimiento de la palabra de Dios. Cuando usted comienza a pensar con sabiduría humana, voy a decir algo terrible, se equivoca. Y ese es un detalle de los protestantes. Los protestantes le meten demasiada sabiduría humana a las cosas de Dios. Y cuando le meten sabiduría humana a las cosas de Dios, se equivocan totalmente. Y es muy peligroso. Por ello, Jesucristo ha dicho en su palabra: te doy gracias, Padre, porque le has ocultado esto a los sabios y entendidos, pero se la has revelado a los niños. A ellos se la has revelado. Y la única forma de recibir la palabra de Dios es ser como niños. Simplemente aceptarla tal y cual nos la han enseñado, tal y cual nos la han predicado, tal y cual nos la han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos. Porque cuando le metemos sabiduría humana a las cosas divinas nos equivocamos. He aquí ejemplos. ¿Por qué debo bautizarme, confesarme con un sacerdote si es un pecador igual que yo? Eso es sabiduría humana. Pero la sabiduría divina, dice Juan 20, 21, 23, vayan y a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Si Jesucristo nos da ese ministerio de la reconciliación, nosotros los niños aceptamos, vamos donde el sacerdote. Él nos ha prometido que nos perdona nuestros pecados y nosotros vamos. Pero si tú le metes sabiduría humana a las cosas de Dios, bendito sea Dios, y te vas a equivocar en esta vida y en la otra. Por ello es tan importante que se dejen guiar por la palabra de Dios tal y cual está escrita en la Biblia. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de Hechos de los Apóstoles 6, 1, 8, 10, 7, 54, 60. Veo los cielos abiertos. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Vea, hace un rato les dije que la única forma de entender a Dios es dejándonos guiar
por los misterios de Dios, por las cosas de Dios. No podemos meterle sabiduría humana a las cosas divinas, porque es muy difícil de entenderlas, es demasiado difícil. Y cuando uno trata de explicarlas, la gente no lo entiende, no logran entender. A pesar de que está escrito en la Biblia y uno les dice, vea, lo que yo estoy diciendo no son palabras mías, están escritas en la Biblia. Si están escritas en la Biblia, eso se cumple. Aquí tenemos un caso, el de Esteban, es el primer mártir de la Iglesia Católica. Esteban era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue escogido por Jesús mismo dentro de los 12. Y Jesús lo manda por el mundo a predicar la palabra de Dios. Solo que él va a predicarle a un grupo de judíos y ellos no entendían esa sabiduría de Moisés, de Esteban, no la lograban entender. Antes se llenaban de rabia porque ellos querían defender lo que no se podía defender, porque los judíos tenían su propia doctrina, la doctrina de Moisés, y ellos creían estar en lo correcto, ellos creían tener la razón. Y Esteban, aunque hablaba con una sabiduría impresionante, ellos decían, no, este no puede tener la verdad, y se llenaron de rabia y de motivos para apedrearlo y decidieron sacarlo afuera y apedrearlo. Vamos a entender esa partecita escudriñando las escrituras para que ustedes vean que no es palabras mías. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Lleno de gracia y de poder del Espíritu Santo, hacía prodigios y signos en medio de la gente. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirenea, Alejandra, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo, Dios le dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esteban, lleno de Espíritu Santo, les explicaba cómo iba a ser la salvación. Y la salvación consiste en que debemos obedecer la doctrina de Jesucristo. Jesucristo vino y dejó una doctrina, una sola iglesia. Y la única forma de nosotros salvarnos es dejándonos guiar por esa doctrina. Pero estos hombres que pertenecían a la doctrina de los protestantes contra Jesús, no les gustaba esa doctrina. Ellos querían aferrarse y afianzarse a lo que a ellos se les había enseñado, que era la doctrina de Moisés. Y Jesús vino a abolir ya lo de Moisés, el Antiguo Testamento, y a fundar una nueva alianza, que es el Nuevo Testamento. A ellos les costaba mucho trabajo entenderlo. Pero si nosotros toda la vida hemos predicado esto, ahora ¿por qué viene a darnos la razón de esta manera? Es lo mismo que está pasando hoy día. Hoy día a los protestantes se les ha metido en la cabeza, a través de los pastores mentirosos que los acompañan, una doctrina diferente a la que Cristo enseñó. Y ellos creen que están en la verdad, porque actúan con sabiduría humana. Vuelvo y repito el ejemplo. Cuando un sacerdote en Juan 20, 21, 23, Jesús los manda a perdonar pecados, ellos, los protestantes, dicen, y los pastores dicen, no, es que Él es un hombre común y corriente, Él no tiene poder, el único que tiene poder es Jesucristo allá en los cielos. Yo no he sino pronunciar con mi boca y con mis labios que mi Señor es mi Jesús, y Él ya me perdona, porque Él derramó su sangre en la cruz por el perdón de los pecados. Pero no obedecen lo que Jesucristo les ha dado. Vean. Quieren reconciliarse, les voy a dar el ministerio de la reconciliación. Funda una iglesia, les da el ministerio de la reconciliación para que así puedan estar en estado de gracia de Dios. Pero ellos dicen, no, yo miro para el cielo, me confieso directamente con mi Padre y ya. Pero eso no está escrito en la Biblia. Está escrito que en Juan 20, 21, 23 debemos pedir perdón por nuestros pecados.
Y eso también está en Levítico 5:5. Ustedes leen Levítico 5:5 y ahí van a decir cómo el sacerdote nos perdona los pecados. Pero no quieren entender lo que está escrito en la Biblia, sino atender la sabiduría humana y torpe de un pastor mentiroso que les está llevando por el camino equivocado. Y por eso Juan, a pesar de que les da con un gran discernimiento todo lo que es la buena nueva, la nueva alianza, el por qué Jesucristo murió en la cruz, el por qué debemos confesarnos, el por qué debemos estar con Él, ellos deciden no creer y prefieren más bien apedrearlo y matarlo. Y por eso Él dice algo que es terrible. Es que yo lo veo de una forma terrible, muchachos. Yo lo veo siempre de una forma terrible. Mire lo que dice Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Uno podría decir desde un pensamiento protestante, ese veo los cielos abiertos, podría decir ese se la está inventando. Pero si está escrito en la Biblia, no es una invención, es palabra de Dios. Y si Esteban dice que él ve los cielos abiertos y al Hijo de Dios, nosotros debemos creer que él ve el cielo abierto. Eso somos nosotros los católicos. Somos como niños que nos dejamos guiar por la doctrina de Cristo. No nos ponemos a cuestionar la palabra de Dios. Si aquí dice Esteban que él ve los cielos abiertos, nosotros con nuestra fe vemos que Esteban está viendo los cielos abiertos. Y queremos gozar de esa misericordia. ¿Qué debemos hacer? Lo que ya les repetí, obedecer. Se abalanzaron, que repetía esta invocación, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 30. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Palabra de Dios. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Voy a detenerme un pedacito acá. Vean, este Salmo 30 fácilmente lo pueden leer los protestantes y lo leen y lo predican y lo enseñan los pastores y ellos creen estar en la verdad y aleluyan, alaban y glorifican a Dios con mucho fervor, tanto así que ellos se sienten que se elevan, pero de nada sirve porque no obedecen lo que Jesucristo les ha ordenado. Si no obedecen sus mandatos, en Mateo 7, 21, 23, Dios les va a decir: no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. Pero ¿cómo así, Señor? Si nosotros predicamos en tu nombre, te aleluyamos, te alabamos en tu nombre. Pero, Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Señor, nosotros arrojamos demonios en tu nombre. ¿Por qué vas a venir a decirnos, no nos conoces? Alejados de mí, hacedores de la maldad, si nosotros estábamos contigo. Y eso tiene que ver, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, obedece los mandatos de mi Padre. Y por eso, obedecer es el truco, es la enseñanza, es obedecer. Predicar, alabar, aleluyar y todo eso, eso no lo lleva a la salvación. Es obedecer la única doctrina que Jesucristo fundó, porque Él no fundó dos doctrinas ni dos iglesias, ni siquiera 1000 iglesias. Ahora todo tonto que se lee, medio se lee la Biblia, ya se cree con derecho de abrir un garaje y montar una iglesia.
Y muchos tontos más retontos lo siguen, pensando que como habla bonito de Dios y aleluya y alaba a Dios, ahí está Dios. Y Dios no está ahí. Vamos a leer el Evangelio. Santo Evangelio, Mateo 10, 17, 22. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque se entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vas a decir, de cómo lo diréis en aquel momento. Se os sugerirá lo que tenéis que decir. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me voy a quedar con este último pedacito. Pero el que persevere hasta el final se salvará. El que persevere hasta el final se salvará. Es una frase que nuestros abuelos, tatarabuelos nos enseñaron. Nos enseñaron la doctrina de Jesucristo. Como a ellos los tatarabuelos se las enseñaron a ellos. Y ellos, a través de la descendencia, vinieron enseñándosele a sus bisnietos, nietos y hoy día a los hijos. Toda esa generación venía bien, caminando bien. Enseñaban lo que a ellos a su vez se les había transmitido. ¿Desde dónde? Desde hace 2000 años. Nosotros aquí en América, a partir de 1492 que lleva Cristóbal Colón, llega esta doctrina a enseñársela a través de monjes jesuitas o sacerdotes que venían en las carabelas. Y a nosotros se nos enseñó. Y de a poco fuimos aprendiendo y nuestros ancestros aprendieron esa doctrina y la comenzaron a transmitir a sus ancestros nietos. Y hasta hoy día lo la han venido enseñando. El que persevere hasta el final con esa doctrina que se les enseñó desde hace 2000 años hasta el final de los tiempos, se salvará. Pero luego viene en 1520 un pastor mentiroso llamado Martín Lutero, que se rebeló contra el Papa de aquella época con el tema de las indulgencias plenarias y se rebeló contra la Iglesia. Rebelándose contra el Papa, se rebeló contra la Iglesia y al rebelarse cometió un error de apostasía, un pecado mortal. Y entonces ya no quiso seguir más la doctrina de Jesucristo, sino que él se inventó su propia doctrina, creyendo que hacía lo correcto. Y al hacer creer que estaba haciendo lo correcto, cometió un pecado que está en la Biblia, que dice el pecado de apostasía. Y muchos vendrán y apostatarán del Evangelio de Cristo, llevando a las personas a engaños. Y hoy día, cuando se han multiplicado esos protestantes, creen tener la razón. Y el Señor les dice, si usted persevera hasta el final la doctrina de Cristo que nos ha enseñado, se salvará, pero si usted la cambia, se condenará. Y Pablo advierte eso también. Dice Pablo, estoy maravillado, asombrado de que tan pronto te has salido del Evangelio de Cristo por seguir otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que vinieron a tergiversar el Evangelio de Cristo. Y advierte, pero si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Y volvió y lo repitió, si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea maldito. Y hoy esos pastores, malditos todos. Y por eso yo me he atrevido
a decirles que no hay un solo protestante, un hito, un solo protestante, que alejado de la doctrina de Cristo, del Evangelio de Cristo, de la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, sea salvo. Ni uno. A menos que regrese, pida perdón por ese pecado y apostasía, se confiese, reciba la Eucaristía y será salvo. Estará en estado de gracia. Pero si no lo hace, no hay forma de que se salve. Y por eso acá en este Evangelio Jesucristo dice: ustedes cuando vayan a predicar la palabra de Dios no se preocupen por lo que van a decir. Ustedes van a ser juzgados por cosas mías, por las causas mías, y muchos las tacharán hasta de locos y no te seguirán. Y más, mire a Esteban, lo apedrearon, lo mataron. ¿Qué pasó con el pobre Pablo? Le cortaron la cabeza. ¿Qué pasó con Pedro? Lo mataron. Lo crucificaron boca abajo. ¿Y qué pasó con todos esos mártires? De los 12 discípulos de Cristo, a todos los mataron. El único que murió de muerte natural, creo que dicen que fue Juan, el que escribió el Apocalipsis. Pero el resto todos murieron de una forma violenta. Pero el Señor dice: si ustedes perseveran hasta el final con mi doctrina, se salvarán. Ellos murieron tristes. Voy a decirles una cosa ya para terminar. Yo decía esto: sabiduría humana y con mucha lógica. Venga, si Pablo era un sucesor de Cristo y él predicaba lo más de lindo a Cristo, ¿por qué Cristo y Dios lo dejaron morir de esa manera? Lo decapitaron. ¿Por qué dejó que muriera de esa manera? ¿Por qué no lo salvó? Si Pedro, que era el sucesor de Cristo al que se le entregó la Iglesia Católica, ¿por qué no lo salvó? Ya lo había salvado una vez de la cárcel, lo liberó, pero ¿por qué no lo salvó de ese emperador que lo mandó a crucificar? ¿Por qué no lo salvó? Si era un sucesor de Dios, de Cristo, aquí en la tierra, Pedro, ¿por qué permitió Dios que fuera crucificado? Y crucificado boca abajo. Sabiduría humana. Y la respuesta, muchos años después la vine a obtener. Muchos años vine a obtenerla. Porque no se trata de vivir en este mundo la verdadera existencia, sino que el que persevere hasta el final se salvará. Y Pablo quería morirse desde hacía días. ¿Cuántas ganas tengo ya de irme a mi Señor? Pero debo cumplir una meta, una misión aquí en la tierra. Porque si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Pablo, cuando murió, no murió triste y llorando porque se iba a ir. Tampoco voy a decir que muerto a las carcajadas, pero él sabía que su destino final era el cielo, por lo tanto no sentía miedo de morir. Pedro por fin lo logró entender, de que la existencia verdadera no está aquí en este plano terrenal, sino en obedecer a Cristo hasta el final. Y por ello ellos murieron porque lograron entender que era obedeciendo a Cristo que iban a ganarse en la vida eterna. Y aquí dice también que padre contra hijo se enfrentarán, que hijo contra padre, hermanos contra hermanos se enfrentarán. Hoy día están divididos así. Uno va a una casa y unos son católicos y los otros son protestantes. Y otros no creen en nada. Casas divididas. Y cada uno defendiendo su propio aparecer. Y el único que se sostiene la verdad es el que permanece en Cristo, que es el de la Iglesia Católica. Ese es el único que permanece hasta el final, siempre y cuando, óigalo bien, no porque lleva el título de católico se salva. No, señor. Que porque tiene el título de católico se salva. Oigan a este, no, es porque obedece la doctrina de Jesucristo. Y esos que obedecen se confiesan y comulgan y permanecen en Cristo. ¿Ustedes entendieron esto? Yo espero que sí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.